Mis amadísimos hermanos, buenos días con gozo y con el entusiasmo de siempre, cada mañana reunidos en su nombre para ir a buscar no solamente a su palabra, sino buscarlo a Él. Los fariseos buscaban la palabra de Dios y sin embargo no se encontraban con Dios. Buscaban al Mesías y sin embargo el Mesías estaba frente a ellos y no lo reconocían. Muchas veces Jesús está a un lado de nosotros y seguimos caminando nosotros solos, pensando que en esa travesía, que en esa búsqueda, Dios está alejado de nosotros. Por el contrario, lo mismo pensaba el pueblo de Israel. Un pueblo que había sido formado, había sido escogido por Él y sin embargo, en los momentos en los cuales ellos no veían las manifestaciones de Dios, decían, Dios no está con nosotros. Dios está con nosotros en todo momento, sea en el torbellino, sea en la pasibilidad, en lo apacible de un silbo. Dios está ahí. Muchas veces las generaciones dicen, Dios estaba con nosotros porque había un gran avivamiento. En los Estados Unidos, 1700, 1800, Dios estaba con nosotros porque se manifestaba. Había grandes conversiones, grandes movimientos. Ahí verdaderamente Dios estaba con nosotros. Dios está con nosotros en todo momento. En la abundancia, en la necesidad. En el gozo de la victoria, Dios está ahí. Pero también Dios está con nosotros cuando estamos recluidos en una cueva. La vida así es. La vida es una serie de circunstancias que se unen unas y otras, que en ocasiones estamos en la cúspide de una gran victoria, en un monte donde vemos la manifestación poderosa de Dios, respondiendo a nuestra voz. Clamamos, pedimos y Dios nos responde. Señor, que descienda fuego del cielo, y desciende fuego, así como lo hacía descender a la voz de los profetas. Pero en ocasiones no sucede de esa manera. En ocasiones vamos por un camino difícil, complicado, ya sea por tierra o por mar. Por tierra, Pablo en los desiertos sufriendo persecuciones, por el mar casi y a punto de naufragar y terminó en un naufragio. Sin embargo, en unas y otras circunstancias, Dios en medio de nosotros. Hoy en esta mañana, el faro, el título, lo que nos guía, es una porción de la Escritura en Isaías 41, versículo 10. En ese contexto hemos hablado a partir de la semana pasada de la soberanía de Dios y la fortaleza que Dios nos da. Vamos a hablar acerca de te ayudaré. Vamos a tomar esa pequeña porción de Isaías 41, 10. Pero antes de eso, me gustaría reflexionar junto con ustedes. ¿Qué significa ser escogido? ¿Qué significa ser escogido? Porque el Señor dice, descendiente de Abraham, mi escogido. Siempre en diversas porciones de la Escritura, el Señor habla acerca de la escogencia. ¿Y qué es la escogencia? Pues es simple y sencillamente seleccionar en medio de un universo aquello que a ti te agrada. Usted va al mercado, usted va a alguna tienda departamental, algún lugar donde quiere elegir, donde quiere obtener algo para sí, para hacerlo de su propiedad, que sea suyo, quiere que permanezca con usted, entonces lo elige. Dentro de ese universo, usted toma una unidad y esa la trae hacia sí. Escogencia es sencillamente eso, que Dios en el beneplácito de su voluntad determina por el ejercicio mismo de su voluntad seleccionar y atraer hacia sí a alguien. ¿Qué significa ser escogido? Si nosotros lo vemos dentro del pensamiento no humano, sino del pensamiento de que debe guiarnos, es decir, el pensamiento bíblico. Él es el que nos norma a través de la palabra. Nuestro pensamiento debe ser conformado a la palabra de Dios. ¿Qué es ser escogido? Yo anoto aquí que dentro de una totalidad del universo de población cuyo pensamiento o tendencia de corazón era solamente hacia el mal en aquellos tiempos, Dios escoge
a uno, Noé, alguien que encuentra gracia ante sus ojos. ¿Qué significa ser un escogido? Que dentro de ese mar de gente que habría de ser destruida, llevada a una catástrofe universal como sería el diluvio, Noé encuentra gracia ante los ojos de Dios y él es rescatado. Imagínate, dentro de ese universo, Dios escoge a un hombre que encuentra gracia ante sus ojos y le escoge para él. No escoge y ni le escoge por el propósito que después hará por medio de él. Le escoge a él. Independientemente de que el arca no haya estado, lo primero es que él le había escogido a Noé, a él. Después Dios le da una tarea. Lo escoge, pero le da una tarea. Y en esa tarea lo fortalece. Y en esa tarea le ayuda. Él le provee. Eso es ser un escogido. Ser escogido es que en medio de una tierra inundada por la idolatría, un padre, se desconoce si falleció su esposa Taré, tiene que salir de esa tierra. Y en medio de la desavenencia, en medio de la orfandad, se queda un hombre llamado Abraham. Y en medio de esa tierra, Dios le habla y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación porque eres bendito. Eso es ser escogido. Ser escogido es encontrar gracia ante los ojos de Dios para ser escapado, salvado de la destrucción que viene. 8 nada más fueron salvos en el caso de Noé. De esa región idolátrica, Abraham es sacado. Eso es ser escogido. Que dentro de ese universo Él escoja solamente algunos y los atraiga hacia sí. ¿Injusticia de parte de Dios? No, su voluntad y el conocimiento profundo que Él tiene de nuestros corazones y de todas las cosas. Lo oculto, lo que no sabemos, pertenece al Señor. Lo revelado pertenece a nosotros. Y lo revelado nos dice a través de su palabra que nosotros somos escogidos de Él. ¿Qué es ser escogido? Escogido es que pese a toda circunstancia de nacimiento adversa, como en el caso de Isaac, la adultez ya de sus padres, haber pasado la edad fértil, pueda nacer en esas circunstancias. Eso es un escogido, que a pesar de toda circunstancia adversa, la obra y el propósito de Dios obra para con tu vida. Más allá de lo que el hombre diga, más allá de lo que Sara pueda reírse, más allá de la hilarancia, de lo que pueda significar, lo que otros puedan opinar, más allá de eso, ¿está qué? Está el hecho de que Dios escogió y dijo, así sucederá. Y ese niño nació en el día que Dios habló que nacería. Y efectivamente, después de 365 días, aquel niño vino. Y la risa que había sido expresada como una duda, después se convirtió en una risa de confianza y de alegría. Eso es ser escogido. Ser escogido es que a pesar de que, aunque el derecho por nacimiento en orden de primogenitura no te corresponde, el Señor dice, la bendición te pertenece a ti. Ese es el caso de Jacob. No nacido en el orden primero. Sin embargo, la primogenitura le habría de ser entregada. Y la bendición sería para él. ¿Por qué? Porque la elección de Dios tenía que permanecer. Eso es ser un escogido. Que a pesar de toda la circunstancia adversa, Dios te escogió. Ser escogido es que Dios te dé un sueño. De entre tus hermanos, Dios te da un sueño. Y dice que aquellas espigas van a inclinarse, van a doblarse delante de ti. Que el sol y la luna hablan de reconocerte. Ser escogido es eso. Que a pesar de la envidia de los hermanos, tú puedas tener una túnica diferencial de todos los demás. ¿Por qué? Por la escogencia. No es porque tú quisiste tener una túnica mejor. Simplemente el Padre te la otorgó. Y hoy el Padre nos otorga una vestidura, así como la de José, una vestidura de salvación. ¿Por qué? Porque Él la dio.
Él amó a su esposa y con ese amor con que él la amó, a su hijo le otorgó la mejor vestidura, una vestidura distinguida de entre los demás. ¿Y quién le otorgó después la vestidura distinguida delante del pueblo egipcio? Nuestro Dios también. Ya sea en medio de la familia de Dios o en medio de aquellos que no pertenecen a la familia, Dios otorga las mejores vestiduras. Una vestidura de autoridad. ¿Por qué? Porque eres escogido. La vestidura que le arrancaron a José fue la vestidura que siguió estando con él, de reconocimiento. El hombre podrá arrancar una vestidura, así como se la arrancaron a Cristo. Pero eso no significaba que él dejaba de ser rey. La realeza la llevaba en la unción que el Padre le dio. La realeza estaba en sí misma. Por eso, hermano, no te menosprecies, no te desalientes. No es la vestidura, no es el exterior, es lo que Dios ha hecho de ti. Y después esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces seremos conocidos como verdaderamente somos, hijos de Dios, llevados a toda gloria. ¿Por qué? Simple y sencillamente por la escogencia. Ser escogido es que tú puedas nacer en medio de tus hermanos infantes destinados a una destrucción y a una matanza. Moisés. Ser escogido es que a pesar de que el faraón pretenda eliminar todo vestigio de la simiente de Dios, Dios esconde esa simiente bajo la protección de la mano que se levantó para acabar con su vida. Eso es ser un escogido, que a pesar de toda circunstancia adversa, como Isaac, puedes nacer, que a pesar de toda circunstancia adversa puedas desarrollarte. Eso es un escogido, eres protegido, eres guardado. ¿Cómo ayudó el Señor a Moisés? Le ayudó a través de su hermana, a través de su madre, a través de la propia hija de Faraón. ¿Por qué? Porque era un escogido. ¿Qué es ser escogido? Es ser consagrado, conocido, designado como profeta de las naciones, aún antes de ser formado en el vientre de la madre. Ese es Jeremías. Esa es la escogencia. No te corresponde a ti, le corresponde a Dios que nos llama. Ser escogido es que en medio de una gran multitud te detengas a ver a Jesús y no tengas opción ni oportunidad de poder encontrarte con Él. Subes a un sicómoro, pero su mirada se posa, se encuentra con la tuya y te dice, dentro de esa gran multitud, Dios dice, hoy comemos, hoy nos quedamos en tu casa. Y hoy vendrá la salvación a tu casa. Ser escogido es eso. Que dentro de ese universo, del mundo que Dios nos maneja, en esa multitud en la cual se movía Zaqueo, Él fue el escogido. Él fue el llamado. A Él fue nuestro Dios. Eso es ser escogido. No importa la estatura. No importa si tienes o no dinero. No importa tu posición social o económica. Dios va hacia los escogidos. Y el escogido puede estar en una tierra de Moab, donde va una Noemí. Y la escogida viene porque Dios así lo determinó. Y a través de esa escogencia trae al Mesías. De entre todas las mujeres moabitas que no podían entrar a la congregación del Señor, serían excluidas, entra por gracia una mujer. Y no solamente entra por gracia esa mujer, sino que también le escoge para traer por medio de ella la simiente que era el Cristo. Dentro de esa multitud que vivía en Jericó, una escogida. Dios puso gracia. Rahab fue escogida, salvada en medio de aquella destrucción. Eso es ser escogido. Que en medio de la dificultad, en medio de ese mundo sin esperanza, Dios te atrae y te da esperanza. Esa es la escogencia. ¿Qué es ser escogido? Y a la Biblia abunda. Ser escogido es que pases 25, 30 años ciego de nacimiento. Y ser escogido es que llegue el Mesías, Jesús, unte lodo en tus ojos
para que después puedas verle a Él. Multitud de ciegos, multitud de leprosos, multitud de personas con necesidad, pero solamente fue a unos, a las ovejas perdidas de Israel, al rebaño que habría de llamar. Eso es ser una escogencia, un Cornelio. Ser escogido es, y así podemos abundar, hermano. Ser escogido es ser encontrado cuando no quiere ser encontrado. Pablo. Ser encontrado por aquel al que persigues. Ser encontrado por aquel al que niegas. Ser encontrado por aquel a quien rechazas. Ser encontrado por aquel de quien blasfemaste, como muchos de nosotros en nuestras supuestas posiciones ateas. Ser encontrados por Él, escogido sin merecerlo, por aquel que nos llamó, por su gracia y excelencia. Esto es para ver cómo Él nos llamó. Y ese escogido, ahora sí, por favor, Isaías 41:10, ese escogido por Él no es desechado, porque Él lo escogió. Sería un contrasentido, te escoge y te desecha. No, si te escogió fue para estar con Él. Si ya determinaste tú una elección, si decidiste, por ejemplo, en un momento de tu vida, casarte, elegiste dentro de las posibilidades. Pudieron haber sido muchas, pudieron haber sido pocas, o pudieron haber sido prácticamente nulas. Sin embargo, elegiste. Y no desechas aquella elección. No desechas ni al hombre ni a la mujer con la que determinaste pasar, porque la Escritura así lo dice, ¿no? Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Decidiste, escogiste. El hombre probablemente deseche, como desechaban los judíos, carta de repudio, carta de divorcio. Pero Dios sí te escogió para ser de su novia, su esposa. No te desechará. Probablemente caerás, te mancharás, pero te levantará. Así como levantó a la primera pareja, los vistió, los cubrió. ¿Qué significa eso? Te ayudará, y es precisamente lo que vamos a ver en Isaías 41:10. Dice la Escritura, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Por qué tememos si Dios está con nosotros? El mundo se desenvuelve en el temor. Ese es el mundo. Dice la Escritura en Hebreos que por el temor a la muerte, el maligno los tenía sujetos a esclavitud. Eso es el mundo. El mundo constantemente infunde temor, porque ¿quién nos acompaña? Pues el príncipe del temor, el príncipe de la maldad. Él está con ellos y así los mantiene en el temor, en la desconfianza. ¿Cuándo el mundo ha otorgado seguridad? Si las noticias las vemos constantemente, son tragedias. Cuando no viene un virus, viene otro, viene una pandemia, viene una cepa. Mientras adquieres seguridad en que ya vas a ser librado, viene otra noticia que ahora va a venir sobre los hijos, va a venir. O sea, el mundo es temor, hermano. El mundo es temor. Y Dios es confianza y libertad. El temor te lleva a la esclavitud. El temor te lleva a vivir aislado. El temor a enfrentar. Muchas veces no sales a trabajar porque tengo temor de no encontrar trabajo. Dios está contigo. Es que tengo temor de que algún día me suspenda la pensión. Dios está contigo, no dependes de una pensión. Es que si soy viejo y me da una enfermedad, mis hijos se van. Depende de los hijos. Muchos padres se aferran a los hijos, pero los hijos se irán. Ellos harán su vida. Muchos se aferran a la posición económica. Es que necesito ahorrar porque cuando seas viejo, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Otro te vestirá, otro te llevará. Constantemente estamos llenos de temores. Y el temor no glorifica a Dios, porque negamos que Él esté con nosotros. Y eso es lo que le decía el Señor a su pueblo. No temas, yo estoy contigo. No le dijo, no temas, porque mira, te he dado riqueza. No temas porque estás en la tierra prometida, en la tierra de la abundancia. No temas, mira, porque yo ya te proveí seguros multimillonarios para que no te preocupes.
No temas porque mira, si te enfermas, ya tienes todo un hospital y clínica de especialidades para atender a todas tus enfermedades. No dice eso. No dice que no temas por eso. No dice que no temas porque ya te dio todo, que puede darlo. Pero entonces nuestra confianza estaría en lo accesorio, no en lo significativo. Él dice, no temas porque yo estoy contigo. El todo no es lo material, el todo es Él que es espiritual. Y de lo espiritual sí surge todo lo material. Entonces, ¿por qué no tememos? Porque Él está con nosotros. ¿Por qué no temía Lutero? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué no temía Policarpo cuando fue llevado a la hoguera? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué no temían aquellos que se enfrentaron al Sacro Imperio Germánico Romano al enfrentar no solamente el poder económico, sino religioso? Porque Dios estaba con ellos. ¿Por qué Pablo no temía cuando hablaba o quería ir ante el César, que podía cortar su vida? Porque él sabía que su vida no estaba en manos del César, su vida estaba en manos de Dios. Y Dios lo llamaría en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Podía haberlo llevado en el naufragio, podía haberlo dejado morir cuando lo apedrearon después de salir de Listra, podía haberlo llevado cuando era perseguido o cuando tramaron aquel complot contra él, los mismos de su raza. Pero no, Dios tiene el momento y la circunstancia. Entonces dice el Señor, 41:10 de Isaías, no temas porque yo estoy contigo. Y lo más importante, avanza y dice, no te desalientes, no te desalientes. Hermano, el llamado de la Escritura es, yo estoy contigo, eres un escogido, no te desalientes. Porque el desaliento no te permite continuar. El desaliento te debilita, no te da fuerza. Ahora, ¿qué es el aliento? Cobrar vida, cobrar fuerza. Y eso es aquí en tu corazón. No es que estés fuerte físicamente. Es la fuerza espiritual que tienes para salir adelante con la ayuda de Dios. Es la fuerza que Dios le da a los padres cuando ven a su hijo en la enfermedad y a pesar de la debilidad de no comer, de estar en un hospital, recobran fuerza, aliento. Su aliento es ver a su hijo mejorar, ver a su hijo recuperarse, ver al esposo que sale de la clínica en la cual fue internado. Eso es lo que hace cobrar el aliento. El aliento va más en dirección proporcional a lo interno. Entonces, ¿qué es lo que hace que nos alentemos o nos desalentemos? Muchas veces lo que vemos es que no me fue bien en el trabajo, es que no conseguí el aumento que quería, es que no me otorgaron el puesto que anhelé, es que no pude casarme, es que no pude tener hijos, es que no pude tener la casa que yo quería, es que no pude viajar. Hermano, eso es lo que desalienta. Cosas superfluas, temporales, vanas. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. El mejor viaje que todos vamos a tener es cuando vayamos a la eternidad. Y ese es un boleto comprado por el Señor para nosotros. Ese va a ser el mejor viaje. Quizá no fuiste a París, Francia, Irlanda, los Países Bajos, no fuiste al extremo de la Patagonia, no visitaste aquellas regiones de las estepas sudafricanas que tanto te encantaban. No visitaste todas esas regiones. Quizás no serás de los privilegiados que irás en un viaje tripulado a la Luna o ahora a Marte o quizás a alguna otra parte del universo conforme avanza la ciencia. Pero hay un viaje que nadie podrá hacer y ese es el viaje a la eternidad al cual nosotros iremos asegurados porque somos escogidos de Dios. Yo te ayudaré. Dice, no te desalientes porque yo soy tu Dios. El día de ayer vimos, te he fortalecido. Pero ahora nos quedamos con esta palabra. Ciertamente te he ayudado. Versión Peshita, siriaca. Si nos vamos a la versión hebrea, pone y traslada el verbo futuro, te ayudaré. Hermano, nuestro Dios es el Dios del pasado, del presente y del futuro. Te ha ayudado. Te ayuda y te ayudará. ¿Cuándo Él ha dejado, te pregunto, de ayudar a sus escogidos? ¿Cuándo? Por eso, a partir del capítulo 40, después de ver la soberanía de Dios, Él dice, no solamente te fortalezco, no solamente renuevo tus fuerzas, yo te
fortalezco y te ayudo. Te ayudo. Yo te he ayudado o te ayudaré. El día de mañana veremos la siguiente parte. También te he sustentado. El sustento. Pero Dios es nuestra ayuda. ¿En qué te va a ayudar? En lo que eres débil. Moisés fue débil. No puedo hacerlo, Señor. No puedo hablar. ¿Cómo le ayudó? Poniendo a su hermano para que le auxiliara. Bueno, entonces Él hablará por ti. ¿Cómo nos ayuda? Cuando nos sentimos débiles como Josué, nos sentimos desalentados porque fuimos derrotados en aquello que nos creíamos seguros. Estaba seguro yo de que iba a obtener la victoria. No sucedió. Cuando el hombre se enaltece, entonces somos humillados. Pero regresamos a Él. Y entonces, Señor, te voy a ayudar. ¿Cómo le ayudó el Señor a Josué? Le dio la estrategia. ¿Vas a hacer esto? Unos se van a apostar al frente, otros se van a apostar por acá y así lo van a hacer. ¿Cómo ayuda el Señor? Dándote aliento, un Gedeón. No puedo, Señor, enfrentar yo a los madianitas. Si no no va a ser con tu fuerza, va a ser con mi fuerza. Le dio la estrategia. Encontró ayuda. ¿Cómo encontró ayuda Moisés? Cuando clamaba a Dios y vio la mano de Dios. Eliseo y su siervo. Señor, estamos rodeados. No te preocupes. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces abrió sus ojos y vio toda la región rodeada de ejércitos celestiales. Es la ayuda de Dios. Son los ángeles que vienen a ministrar a tu necesidad. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que Dios te ayuda? Hermano, aquellos que venimos del mundo y hoy estamos en el Señor, en el mundo buscas ayuda en el hombre, te desalienta. Pero que Dios nos siga sustentando con esa gracia, como me ha sustentado a mí. Después de haberlo conocido a Él, ha habido situaciones complicadas y difíciles. Lo que sí te puedo decir, que siempre Dios ha estado a mi lado, que siempre Dios me ha ayudado. Cuando me doblego, cuando no encuentro ya qué hacer, mi corazón se rinde, mis rodillas se doblan. Ayúdame, Señor, no puedo. Y entonces es cuando volteas y ves a un cordero. El Señor suplirá. Ahí está un cordero. Ahí está, ayúdame, Señor. Y está un recuerdo del copero que recuerda a José y lo sacan. Esa es la ayuda de Dios. Hermano, ¿cómo te llegará la ayuda de Dios? No lo sé, pero te va a llegar. Te va a llegar a través de un vecino, de algo que te encuentres en la que... Pero la ayuda de Dios va a llegar. De un billete que te encuentres tirado en el transitar por tu camino hacia determinado destino. Ahí está la ayuda de Dios. Porque el Señor dice, yo estoy contigo, te he ayudado, te ayudaré. No estás solo. ¿Y qué es ayudar? No que Él vaya a hacer tu tarea, te va a ayudar. Termino. Él es un padre. Un hijo pide. Tú no le haces la tarea. ¿Le ayudas? Él tiene que hacer una tarea. Pero Él sabe que si necesita ayuda, volteará a ti y tú harás todo lo posible para ayudarle. Ya va la carrera, ya va el matrimonio. Hermano, si aún de casados, aún con los hijos, los hijos vienen a dejar a los hijos, o sea, tus nietos en tu casa, les ayudas. Nunca dejará de ser padre y Dios nunca dejará de ser nuestro Padre. Isaías 41:10, no solamente te fortalecerá, te ayudará. ¿En qué? En lo que necesites. Pondrá tu hija que estará ahí contigo y te va a cuidar. Ahí va a estar tu hija. O a una la va a poner en un lugar privilegiado, no sé, en el gobierno, donde dicen que nunca falta el dinero, ¿no? Y que siempre estará seguro. Ahí la pondrá. Y siempre habrá un sustento, habrá una ayuda. O dará a una nuera como Ruth. O pondrá un yerno que está en una posición económica solvente, como para decir, no se preocupe, suegra, usted estará segura. No se preocupe. Esa es la ayuda de Dios, a través de los instrumentos que Él levanta. Hermano, la palabra es hermosa, abundante y extensa. Nuestro tiempo es limitado. Nos despedimos, le damos gracias a nuestro Dios, orando como todo el tiempo, suplicando su ayuda y su fortaleza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, en el tiempo limitado, Señor, del que disponemos, que tú ayudes a cada hermana, hermano. ¿Por qué?
Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El Señor es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De qué de atemorizarme? Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, mi Rey. Amén. Mi amado hermano, yo te bendigo en el nombre de Cristo. Que el Señor te bendiga desde Sion, como dice la Escritura, y te envíe ayuda desde su santuario. Desde su santuario. Y desde Sion, dice el Salmo también, te sostenga. Te envíe ayuda y desde Sion te sostenga. Sion, la ciudad del gran Rey. Les amamos, hermanos. Dios les bendiga.